Bueno, pues muy buenas noches a todos los seguidores de Abacib que os estáis empezando a unir a este nuevo directo de sábado, y ya os adelantamos que echaréis de menos el vernos en directo cuando ya podamos acudir pues a toda esa hostelería que tanto está sufriendo la pandemia. Así que aprovechad los últimos directos que vamos, no lo vais a ver más porque estaremos nosotros también en la hostelería. Nos verán en los bares, Pep. Sí, no quería decirlo así, para que con esto de a ver si no van a banear. De 4 en 4. Bueno, hoy pueden ustedes estar tranquilos, estar seguros. Yo me siento seguro porque estamos rodeados de abogados. Tenemos con nosotros a María Barrios, ya la conocen, experta en comunicación pública, abogada también, vicepresidenta de Abacib. A nuestro amigo ilustre Pablo Carreres, consultor en comunicación, también abogado, manager del diario. No eres abogado, no eres abogado. Soy consultor de comunicación. Es Pepe, el abogado es Pepe, me cague en la mano. Sí. No es por nada, Pablo, pero lo dices así con un retintín de no, yo abogado no. Hombre, de hecho, con el aporte que tienes, Pablo, abogado ministro tenías que ser. Yo hice primero la diplomatura en turismo y luego comunicación audiovisual. O sea, pero ya no. Lo de abogado es una espinita clavada que algún día. Pues aquí tenemos a Pablo, que no ha podido presentarse mejor. Y, al alma mater del programa de hoy. Vamos a exprimir toda la sabiduría que tiene en este área. Don Pepe Morgan, él sí que es abogado también, asesor jurídico y, colaborador en medios de comunicación. Pepe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Te van a acribillar hoy a preguntas, Pepe? No sé si estarás preparado. Fenomenal, pues las que sepamos las contestaremos y las otras pues las dejaremos en el aire. Bueno, pues ya estamos aquí en este especial sobre libertad de expresión, que es un tema que se ha puesto de moda por diferentes circunstancias y quizás se ha puesto de moda más por la propaganda que por la realidad de los hechos. Y para eso estamos hoy aquí. No sé quién quiere romper aquí el hielo. Recordamos a los oyentes que ya los tenemos aquí conectados, que pueden, en este caso, interactuar en todo momento. Saludamos a Sonia, a Lucas, a Manuel, que han sido los primeros en hablarnos. A Carmina, que también la tenemos aquí. Bueno, ¿quién empieza? Empiezo yo si quieres, Pep, y hago un barrido de todo lo que han sido los hechos y luego dejamos a los expertos también para situar un poquito a los demás y calentar motores. Que os veo, chicos, os veo poco nerviosos. Hoy la cosa está calentita. Más de uno nos preguntaba por privado si podría intervenir en directo. Le hemos dicho que hay poco tiempo, pero que quizá otro día, porque hay gente con mucho interés en conocer esta información. Pues María. No, en el chat ya intervienen en directo. O sea, si quieren dejarnos ahí sus preguntas. Sí, pero había alguno que quería hablar. Quería hablar más. Pues María, ¿qué nos tienes que contar? Pues os tengo que contar los hechos en 25 puntos, 23. Los voy a intentar resumir de lo que ha sido pues esta historia del rapero Hasél. Punto 1. Hasél es el seudónimo, para quien no lo sepa, de Pablo Rivadulla. Su verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duró. Nació en 1988 y es de profesión rapero. Nació en Lérida. Punto 2. Pablo es hijo de un empresario llamado Ignacio Rivadulla. Presidente, por cierto, fue presidente de la Unión Esportiva de Lleida entre el 2007 y el 2011. Este señor Rivadulla, el padre del rapero, pues casualmente, es un dato anecdótico, pero fue procesado por haber dejado la entidad con una deuda de 10 millones de euros. Punto 3. El rapero es nieto del teniente franquista Andrés Rivadulla Buira, que combatió a los maquis en el Valle de Arán. Punto 4. Pablo Hasél fue detenido en Lérida el 4 de octubre de 2011 por ensalzar en su canción, y digo literal el nombre de la canción, Democracia, tu puta madre, pues le detuvieron por ensalzar al que fuera secretario general del PCR, Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, condenado a 17 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista GRAP. Esta acción constituiría presuntamente un delito de exaltación del terrorismo. Punto 5. A la mañana siguiente, tras declarar ante la Audiencia Nacional, el rapero salía en libertad provisional sin fianza, con la única obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados. Por cierto, ese mismo día, a las 19 horas,
200 jóvenes se manifestaron en Lérida reclamando la absolución de Hasél. Punto 6. En 2014, Pablo Hasél fue declarado culpable y condenado a 2 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, dado el contenido de las letras de sus canciones. La condena quedó suspendida al tratarse de su primer delito y situarse la pena por debajo del límite de 2 años para la remisión condicional. Punto 7. Hasél subió a YouTube 10 canciones que compuso él, donde ensalzaba las organizaciones terroristas como El Grapo, ensalzaba a grupos de resistencia antifascistas como el 1 de octubre, es decir, El Grapo, también a la fracción del Ejército Rojo y a Terra Lliure, y pedía a estas organizaciones que por favor volvieran a actuar. Y una nota a pie de página, YouTube ni le cerró la cuenta, ni Facebook ni Twitter pues le bloquearon sus cuentas. Estamos ahora en mayo de 2000, sí, curioso, pasaría más adelante también, ahora os lo cuento. En mayo de 2014, estamos ahora en mayo de 2014, Hasél fue detenido por participar en un ataque violento el día de San Jorge junto a 15 personas contra un puesto de la Asociación Cultural Lleida Identitaria. 15 contra 4. Por cierto, los 4 resultaron gravemente heridos. 2016, Hasél volvió a incurrir en una conducta violenta al empujar, insultar y rociar con un producto a un periodista de TV3. 26 de abril, cuando acudía a un evento por la excarcelación de Paco Celá, un miembro de la organización del Grapo, Hasél fue detenido en el cumplimiento de una orden de busca y captura que se había dictado contra él por no haberse presentado a un juicio. Estuvo detenido solo 17 horas. Nos vamos a marzo de 2017. La Fiscalía solicitó 5 años más de condena, que por cierto se suman a los 2 que ya tenía por enaltecimiento del terrorismo y calumnias contra la corona y contra varias instituciones del Estado. Seguimos, ¿eh? Nos queda. Octubre de 2017. Hasél volvió a quebrantar la ley al obstruir la acción de la justicia y amenazar de muerte a un testigo en uno de sus juicios. Un testigo que iba a testificar contra él, por supuesto. Se le condenó a otros 2 años y medio de prisión. Nos vamos a marzo de 2018, concretamente al 2 de marzo. Fue condenado a otra pena de 2 años y 1 día de prisión, más una multa de 24.300 euros por considerar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona, injurias contra instituciones, por comentarios y varios insultos en sus redes sociales. Y Twitter no hizo nada, no cerró la cuenta, Facebook exactamente lo mismo, ni le bloqueó. Es decir, la Audiencia Nacional condena por considerar unos tweets violentos, pero se ve que Twitter pues, no lo tuvo a bien. Nos vamos a ese mismo mes, a marzo, una sentencia, de la Audiencia Nacional, establecía que la actuación conjunta dirigida contra la autoridad del Estado en sus múltiples formas fue constitutiva de delito por el rapero. Entre 2014 y 2016, queridos oyentes, Hasél publicó 64 tweets ensalzando a miembros de organizaciones terroristas, en concreto a ETA y al Grapo y alguna otra más, y por supuesto contra la corona. Alguno de los tweets tiene perlas como: la monarquía tiene negocios criminales como el tráfico de armas en Arabia Saudí, la Guardia Civil, como hasta el Tribunal Europeo ha dicho, ha torturado, que alguien por favor clave un piolete en la cabeza a Bono, los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen, o la pena de muerte ya a las infantas patéticas. Estos son algunas de las perlas que dejó por Twitter. Luego hablaremos también de sus raps y de sus rimitas. La sentencia, por cierto, fue apelada y le rebajaron 9 meses de prisión. Nos vamos al 28 de enero, ya estamos en este año, estamos en el punto 17. La justicia notifica al abogado de Hasél que debe entrar en prisión. ¿Qué pasa? Que Hasél se niega y es cuando se atrinchera en la Universidad de Lérida, de Lleida, y al día siguiente llegan los Mossos de Escuadra, le sacan y le detienen. Por cierto, una detención muy violenta, como veremos en imágenes. Bien. Más de 200 personas de la cultura española han firmado un manifiesto para que este multicondenado rapero no entre en prisión. Punto 20. El rapero interpuso un recurso de súplica ante la Audiencia Nacional, que desestimó, y lo desestimó porque, y abro comillas, sus antecedentes penales no cumplen con los requisitos necesarios
Y además, con su historial delictivo, resultaría discriminador para otros delincuentes. Además, una grave excepción individual que no justifica la aplicación de la ley. Nos vamos al 21 de enero, ya estamos el 21 de enero de 2021. La audiencia de Lérida confirma otra sentencia que se suma a las que ya he dicho, que he perdido la cuenta, en la que se condena al rapero por otras amenazas de muerte, ¿vale? Y bueno, pues estamos ya en el punto final, donde empieza nuestra narración y donde van a empezar nuestros expertos a desgajar un poquito todo lo que ha pasado, que es cuando empiezan las manifestaciones violentas, cuando empiezan las algarabías y cuando, por cierto, personajes como Echenique, Pablo Iglesias, Nicolás Maduro, Evo Morales dan su total apoyo a este rapero ahora en la cárcel. Bueno, María, aquí en el chat Manuel González, mientras ibas hablando, comenta que las redes sociales han cambiado desde 2014, que no se puede comparar lo que pasaba en su momento con lo que pasa ahora, y añade también que si Twitter cerrara cuentas por insultos, no habría ni una sola cuenta, que aquello es una en eso selva. en eso estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa es ciertos insultos y otra cosa son cosas que constituyen un delito, como es una injuria o es una calumnia. Y entiendo que aquí estoy convencido que tanto Pablo como Pepe podrán añadir algo. Entiendo que aquí lo que hay es una acumulación. Claro, claro. Yo lo que quiero, antes de que Pepe ya aporte el punto de vista más jurídico y más serio, yo que no soy jurídico, pero creo que tengo juicio también para poder juzgar. Yo creo que la mayor patada que le puedes dar a un artista del mundo de la música, sobre todo a esa parte de raperos con talento, con éxito, que a ese tío, a este personaje que es un polidelincuente, se autodenomine rapero. ¿Pero qué rapero? Si ese hombre no es, primero, que no es una persona adaptada al comportamiento social normal y habitual, más que nada, es que además, y luego aparte de la forma artística en la que trabaja este señor, pues es que más que cantar defeca. Ese hombre defeca por la boca. Es una persona que en comparación con otros artistas, me es duro saber que muchos artistas de su entorno han podido firmar un manifiesto o algo de apoyo a esa persona. Pero lo más grave ya no es eso. Lo más grave es que se intente confundir a la gente. Esa gente que sale a manifestarse, yo creo que es más una desinformación increíble. Más que nada porque esta persona en España nadie entra en prisión ni por cantar ni por tuitear, que eso es lo más importante. Ese hombre entra en la cárcel más que nada por una acumulación de delitos. Es un delincuente condenado, con acumulación de condenas, que además el tío será muy antisistema, pero ha gastado todas las vías habidas y por haber dentro del sistema para intentar evitar esa prisión. O sea, es que no sea, vamos, yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Que hay mucha gente que puede pensar que aquí en España se mete gente a la cárcel por su opinión o por su forma de cantar, pero no es así. Se mete Pablo, a la cárcel por acumulación de delitos. Pablo, yo estoy de acuerdo contigo, aunque si te digo que el hombre tenga más arte o menos arte, pues no sé, a mí tampoco me gusta su arte, pero pues, si él se considera artista y tiene sus seguidores... Bueno, en este pues, caso bueno. quizá la gravedad está, y aquí ya damos paso a Pepe Morgan. En el chat hay gente que está totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, que no les gusta que llamen rapero a este hombre porque no lo es. Lucas Domínguez agradece la intervención que has hecho, Pablo. Juan Gasó comenta que el problema de las redes sociales es que parece que censuran de modo selectivo. Y quizá lo habéis centrado, ¿no? Es decir, que todas estas manifestaciones de cargos públicos y manifestaciones violentas en la calle son en base a algo que no es real, pero que se ha vendido como realidad. Aquí, Pepe, si quieres ya intervenir. Estoy ruborizado porque no había escuchado muchas de las letras de este señor y cuando ha comentado María, bueno, ha estado en sus 25 puntos, ha aportado alguna de las letras, ha hablado esto de clavarle un piolet a José Bono, ¿no? Es algo de lo que decía. Bueno, no y espera, merece que explote pero... el coche de Pachi López, es que tengo para elegir pero 20, lo del piolet no es baladí. No sé si sabéis que a Trotsky lo mataron con un piolet y fueron los agentes estalinistas los que mataron en México a Trotsky, que es decir, que es un canto al estalinismo que posiblemente haya sido una de las, posiblemente no, sino junto con el nazismo y el maoísmo, de las dictaduras que más muertos han acumulado a sus espaldas. Es decir, que no es ni una frivolidad ni nada que no se pueda contextualizar. Es decir, es un canto a una de las dictaduras más sanguinarias, la de Stalin, la del periodo stalinista en la Unión Soviética. Y más allá, ¿no?, de lo que Rivadulla, o del caso de Pablo Hasél, el caso Rivadulla, vamos a llamarlo, ¿no?
que seguramente es el que conste en la Audiencia Nacional, o sea, el de Rivadavia, no el caso Hasél, nos pueda pues permitir opinar o, en fin, expresar en torno a si se le puede considerar un artista o no, porque yo creo que eso forma parte de la crítica más puramente artística o más puramente musical, en la que yo, pues, evidentemente, no voy a entrar, ¿no? Estoy más cerca de la posición de María de decir, oye, esto ya, al que le guste el rap, que determine si le parece buen rap, mal rap, buenas rimas o malas rimas. Lo que sí que quería es centrar un poco, ¿no? Centrar un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando, como pone en el título del panel, de la libertad de expresión frente a los delitos de odio. Este es el título que nos convoca. Y la libertad de expresión, sin duda, es un bien supremo para nuestro ordenamiento jurídico. Ya ha venido siendo desde las diferentes declaraciones de derechos del siglo XVIII a esta parte, ¿no? Las declaraciones de Filadelfia, la declaración de la Revolución Francesa, hasta la propia declaración de derechos humanos de Naciones Unidas, pues uno de los bienes, uno de los ejercicios de la libertad que siempre han estado amparados en este tipo de textos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que acabo de hacer mención, en su artículo 19 la recoge. La Constitución española se informa de esa Declaración de Derechos Universales y en su artículo 20 también la recoge y, bueno, pues la encuadra en el título primero, que sabéis que es donde están los derechos y libertades fundamentales, esos derechos que son susceptibles de amparo constitucional y que tienen reserva de ley orgánica. Por tanto, Pepe, ¿tú dirías que la libertad de expresión en España está protegida? Necesariamente protegida, sí, necesariamente protegida. Además, porque bebemos de la fuente de la Declaración de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso es así. Es decir, prácticamente, si tú te coges el título primero de la Constitución, donde se contemplan estos derechos y libertades fundamentales, son un calco. Te he dicho que en la Declaración de Derechos Humanos es el artículo 19, en la Constitución española es el artículo 20, es decir, que más o menos están siguiendo el mismo guión de unos principios que informan a todas las democracias occidentales, que no estamos aquí descubriendo nada nuevo. Pero una vez situado esto, pues esa libertad de expresión como algo sagrado, como algo que efectivamente es necesario para una democracia plena, nos vamos del mundo de los derechos y libertades fundamentales, del mundo del derecho constitucional, al mundo del derecho penal. Y el derecho penal es el derecho más residual que hay. Es decir, es un derecho punitivo y, por tanto, únicamente se hace cargo de aquellas conductas que son socialmente reprochables y que el Estado tiene que perseguir. Todo lo demás queda para la jurisdicción civil, para la jurisdicción mercantil, para que se diriman los conflictos que surjan entre sus particulares en cada una de sus legislaciones, como la administrativa, etc. Sin embargo, el derecho penal es, en definitiva, ese carácter residual es donde se tipifican las conductas socialmente reprochables y perseguibles, porque lesionan esas conductas un bien jurídico. Y esto es muy importante, lo del bien jurídico, ¿vale? Porque además de perseguirse porque lesionan ese bien jurídico, salvo en dos excepciones que ahora veremos, lo que suponen es una agresión al monopolio que tiene el Estado del uso de la fuerza. Como el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y por eso no nos permite que nosotros dirimamos nuestras cuestiones, estoy hablando en teoría, ¿no?, de pacto muy de Rousseau, pero no nos permite que nosotros dirimamos nuestras cuestiones o nuestros pleitos por la fuerza, sino que es el Estado el que tiene únicamente ese monopolio. Cuando se lesiona ese bien jurídico o uno de esos bienes jurídicos, cuando se realiza una conducta socialmente reprochable tipificada como delito, entonces es el Estado el que también persigue esa conducta, salvo en dos casos. Y esos dos casos, que tienen algo que ver, que son como un precedente de lo que vamos a ver después, que son los delitos de odio, son las injurias y las calumnias. Las injurias, sabéis que es el insulto el insulto hacia una persona que se pueda vertir en un medio de comunicación, y las calumnias, más que un insulto, lo que son es atribuirle a un tercero una conducta de la que no es acreedor, que no ha realizado. Es la falsedad en su conducta, que puede ser también un insulto, puede ser la comisión de un delito o no, o puede ser simplemente una conducta, digamos, moralmente no aceptada, se le atribuye, y ahí, en ese tipo de delitos, ¿qué es lo que se está protegiendo? Aunque ahí no entra de oficio el Estado, ¿eh? Esos son dos únicos delitos donde el Estado no persigue. Pero lo que se está protegiendo es el honor. Sabéis que en la Constitución, en el artículo 18.1,
defiende el derecho al honor, a la intimidad, ya que estamos en Abacip, a la imagen pública. Ya la propia imagen, tal cual. Exacto, así lo pone literalmente. Y creo que está bien traído, ¿no? en una sesión de Abacip. Pero vamos a entrar en un terreno más moderno, que es el de la lucha contra la discriminación. Ahora ya estamos cerca de los delitos de odio. Es decir, aquellos ataques que se realizan por prejuicios, aquellos ataques que se realizan a personas por su raza, condición, pertenencia a un determinado colectivo ideológico, etcétera, ¿no? Y ese bien jurídico, que ya no solo es el del derecho al honor, que también, sino lo que se está atacando es la dignidad de la persona. Cuando a una persona se le ataca por su condición, por un prejuicio, por su credo religioso, por su raza, por su orientación sexual, lo que se está atacando es a su dignidad. Y nosotros tenemos una prohibición expresa de que se discrimine a las personas. En el pronunciamiento radical de igualdad como uno de los principios informadores de nuestro sistema del ordenamiento jurídico. Es decir, si nosotros creemos en la igualdad como igualdad de oportunidades, también creemos en la igualdad en sentido negativo como la no discriminación. La no discriminación frente a esa igualdad de oportunidades de esas personas. Y cuando se persigue, por ejemplo, actitudes que ofenden, en los versos de Rivadulla, pues los hemos podido escuchar por boca de María, que ofenden a la memoria de víctimas del terrorismo, por ejemplo, lo que al perseguir eso se está protegiendo es la dignidad de esas víctimas. La dignidad de esas víctimas y sus familiares. Pepe, una cosa, porque también estamos dejando atrás otro delito que para mí también es muy grave y es el enaltecimiento del terrorismo. Este hombre en sus letras no solo hace delitos de odio, por supuesto que los hace, no hace delitos de injurias ni de calumnias, que por supuesto los hace y los hace más allá, creo en mi opinión, que el delito de injurias contra la corona. Es decir, quita la corona, sigue la persona y seguiría siendo una injuria. ¿No? Sí, el delito frente a la corona es distinto, porque es el ataque a las instituciones del Estado. Es decir, el Estado se protege porque no es lo que se persiga un ataque o un insulto a la persona del rey o a la persona de alguno de los miembros de la familia real. Tú le puedes, en fin, discutir y decir, este tío es un cabrón, pues ya está, ¿no? Lo que se ataca es a la institución y es lo que se defiende en el Código Penal. No, claro, pero... Aquí en este caso también, perdón, porque hay varias intervenciones en el chat de Abacip que ahora os comentaré porque son muy interesantes y precisan de vuestra atención. Pero, por ejemplo, Pepe, con todo esto de lo que estás hablando, ¿dónde entraría esa famosa pintada en una carretera cerca o lejos de donde estaba veraneando el vicepresidente segundo? ¿El de la rata? ¿O el de la coleta? Eso fue en una lesión al mobiliario público. Me refiero que esto es... Y eso sería una sanción administrativa, vamos. Le sentó muy mal. Es que eso es decir, no es comparable en este caso, aunque mediáticamente... Mediáticamente se trató como si fuera un asunto de defensa nacional, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque el vicepresidente hizo unas declaraciones, es que no recuerdo las declaraciones, pero él fue el que lo denunció, lo probó. Y de hecho, me cuentan, me dicen, me rumorean, que él no estaba en ese momento en la casa donde estaba el resto de su familia, es decir, él no las vio. Supongo que alguien le mandaría una foto y... Claro, esto podría entrar en esos ataques que comentaba Pepe a las instituciones, pero no entraría. Pero se vería como un ataque. Lo vería como una cuestión más personal. Es decir, es como si te señalan en tu domicilio y te hacen una pintada. Entonces, él lo trataría sí, pero yo lo trataría de enfocar únicamente como una amenaza. Sería la única vertiente penal, aparte de un daño al mobiliario público, porque una pintada, pues, en fin, siempre es un daño al mobiliario público, pero la única vertiente penal que le vería yo, que luego sería muy discutible, sería entrar en el terreno de la amenaza, en el ataque a un bien jurídico que es el de la tranquilidad tuya y la de tu familia. Pero en ningún caso la vería como uno de los delitos de odio o un delito que, como bien ha apuntado María, importante también en las letras que tiene este señor, que es el de enaltecimiento del terrorismo, porque no deja de ser la apología de actos criminales. Es decir, esa es otra cuestión también. Cuando alguien, utilizando, en fin, la prensa escrita o las canciones o cualquier otro mecanismo de propaganda, lo que hace es apología de conductas antijurídicas. Eso es otra cuestión. Pero volviendo, si queréis, al tema del delito de odio, yo creo que es importante destacar que esa dignidad a la que yo hacía referencia, que es lo que se está defendiendo, es el del bien jurídico,
se eleva en este caso como un bien preciado. Y no solo en cuanto a esa dignidad, en fin, somos seres libres, somos seres iguales, nos define como personas como sujetos de derecho, como personas que tenemos esos derechos inalienables por esa dignidad, pero además esa dignidad, que es a lo que quiero llegar, es un instrumento de convivencia. Si nos respetamos, si somos capaces de respetarnos, de poner esos márgenes de respeto de la dignidad, las sociedades pueden convivir mejor. No sin ello, no dice de que pueda haber una libertad de expresión que desde mi punto de vista debe ser sagrada. Es decir, yo creo que la clave es esa, en cuanto a los delitos de odio. Los de enaltecimiento del terrorismo, como he comentado, es otra cuestión, porque ahí ya sí que están haciendo propaganda de actos terroristas, sería como enaltecimiento, por ejemplo, de negacionismo del holocausto, etcétera, pues estaría más en ese marco. Los ataques a la corona lo veo como un ataque al Estado, es decir, lo que se protege es la institución. Sin embargo, en esta cuestión del delito de odio, yo lo que veo es, por un lado, la protección de la igualdad y del bien jurídico de la dignidad, y, si me permitís la expresión, al otro lado del río, algo que debe ser sagrado, que es la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay democracia plena, no hay libertad de pensamiento, y nos metemos en una situación que, desde mi punto de vista, y si me permitís para ir acabando, en fin, la libertad de expresión debe ser un dique de contención frente a la ingeniería social, debe primar siempre frente a la opresión sociocultural, a la imposición de un pensamiento único, porque sin ella y sin información libre no hay una verdadera libertad de pensamiento y no hay una verdadera libertad ideológica, que es necesaria para que tengamos una democracia plena. Pepe, una duda. Entonces, para que nuestros oyentes un poco se centren, es decir, la libertad de expresión no es una amplia libertad, es decir, puedes decir lo que te dé la gana, está condicionada por otros derechos y está condicionada también por unas exigencias tanto constitucionales como con unos delitos penales. ¿Cuáles son los límites de esa libertad de expresión? Yo lo vería más al revés, es decir, más residual. Es decir, que los límites son muy pocos, pero siempre son la infracción penal. Únicamente los límites que contempla el Código Penal. Mientras que cuando se produce esta acumulación que comentaba antes también Pablo, pues lógicamente esto se agrava. De hecho, en el chat hay varias intervenciones. Si me lo permitís, bueno, Manuel González comenta que él cree que sí que existe la libertad de expresión en España, porque cualquiera puede decir lo que quiera y amplificarlo en cualquier parte. Incluso dice que se puede pagar para que el mensaje llegue más lejos. Y hace una pregunta que es, te la hace a ti, Pepe. Entonces, ¿podemos opinar sobre el monarca y no con la monarquía? Bueno, pues perfectamente puede salir una persona y decir, mire, el monarca en el protocolo, por ejemplo, cualquiera de los abacipers que estáis aquí, lo ha hecho muy mal, porque no tenía que haber hablado, o el discurso no lo ha sabido leer, o es un cafre porque, en fin, tenía que haber realizado tal conducta y no lo ha realizado, criticarle incluso personalmente, ¿no? Es decir, este tío, pues a mí me cae mal, lo que sea. Ahora, lo que se está penalizando es el ataque a la institución, no al monarca. Si tú calumnias al jefe del Estado, como en esas letras, estás tratando de desgastar a esa institución. El Estado pues se protege, ¿no? De esa manera. Sí, vale, y ahora pero para María duda, y Pablo. Sí. Una duda, y ya la dejo, si no se me olvida. El tema de, ¿y si tú injurias al rey? Las injurias son, hilamos más fino. Una calumnia, entonces al final es una cosa, y la injuria, como, no sé. Las letras, por lo que te he podido escuchar, son calumnias, ¿no? Porque lo que le atribuyen son comisión de delitos y tal, sin que existan pruebas o sin que exista Pero, por ejemplo, las infantas patéticas, yo ahí no le veo. No, patética no, pero lo de la guillotina que ha dicho después, sí. Sí. A mí me parece la familia real, me parece patética. Pues ya está. Eso es una opinión como la que podamos tener del vecino de enfrente. Pues mira, este tío qué gordo es y qué mal me cae. ¿Está? No tiene. No. Depende de quién seas, por ese comentario Twitter te cerraría la cuenta, pero si lo hace Echenique no te cerraría la cuenta. Entonces volvemos también un poco a lo mismo. Pero bueno, esa es otra historia. Oye, ahora os piden, María, es que os piden, quieren saber que la opinión tuya y de Pablo, Juan Gasó de hecho, pero antes de hacer la consulta de Juan Gasó, José Luis Escobar comenta que el delito de odio tiene como expresiones contra un grupo religioso, político, racial concreto,
y habla de que, según el Código Penal, la provocación se castigará exclusivamente en casos en que así lo prevea, si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, y entonces se castigará como inducción. Es decir, esto va muy acorde con lo que estamos comentando de esa defensa o esa arenga pública de ciertos políticos que han podido llegar a incurrir supuestamente en una inducción al delito, de que sería el límite de la libertad de expresión. Y María y Pablo, Juan Gasó, dice lo siguiente, dice, Amnistía Internacional se está gastando un pastón en anuncios en redes sociales diciendo que a Pablo Hasél lo encarcelan por rapear y que en España no existe esa libertad de expresión. Por un lado, esto ya lo añado yo, está lo que dice la ley, lo que dice la propaganda y lo que cada uno pues queremos creer, ¿no? En base a esa percepción selectiva. Vosotros, como expertos en esa comunicación pública, ¿qué opináis de estas campañas públicas de apoyo a algo que no es lo que está diciendo la ley? Pues me parece que la ley debería actuar contra ellas. Lo que habría que preguntarse es por qué no lo hace. Hombre, yo la opinión que tengo de organismos como Amnistía Internacional y tantos otros, no es la primera vez que pinchan en hueso en este país. Está claro que es un organismo internacional y, lógicamente, el espectro y el entendimiento y conocimiento e interpretación de las leyes que ellos hacen es un poco a su favor. A ellos les interesa también el defender ciertas posiciones porque de esa manera es como reciben esos fondos de los cuales han construido una serie de chiringuitos de los que viven gente muy concreta y de los que emanan ciertas ramificaciones muy claras. Yo lo que tendría que hacer Amnistía Internacional, y lo habrán notado un poquito también cuando sus acólitos van por la calle pidiendo esas afiliaciones y esas aportaciones, se habrán llevado un buen disgusto, sobre todo esos chiquitos que están trabajando por 4 duros en la calle intentando conseguir gente que los financie, el ver de qué manera tan... Es que no sabría cómo denominarlo, pero de qué manera interpretan las leyes españolas como para decir que aquí esto no es una... No sé, en pocas palabras están sugiriendo que en España no hay una democracia plena, que es algo que está vendiendo muy bien nuestro vicepresidente del gobierno. Yo lo que sí quería, a raíz de esto, es ahora, por si lo podemos plantear ahora a lo largo de lo que queda del debate, es que es la primera vez en este país en democracia que una parte del gobierno se sitúa de la parte de los alborotadores, de los que están incendiando las calles, de los que están destrozando los comercios de los autónomos. Eso no había pasado nunca en la democracia y está dentro del gobierno y dentro de una vicepresidencia. Y eso es muy gordo. Y es muy gordo cuando ves que un presidente del gobierno tarda 6 días en abrir la boca y dar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 6 días. Cuando, por ejemplo, lamentó a los minutos de fallecer un terrorista con las manos manchadas de sangre que murió en prisión, tardó minutos en tuitear el pesar y el dolor que tenía. Y, sin embargo, tardó 6 días en dar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso, es que hay cosas que en España no se entienden. Y lo de Amnistía Internacional es un ejemplo más. Pablo, pues en base a esto... Bueno, perdón, sí. ¿No se entiende o sí se entiende? Porque si nos vamos y leemos un poquito al anarquista Malatesta y su gimnasia revolucionaria, empezamos a entender un poquito todas las cosas. Sí, pero son revolucionarios de sofá, de jugar al Pablo, Fortnite, son de comerse un paquete de papas y y estar con su iPhone. Eso no son es revolucionarios de sofá que están haciendo paso por paso, y si queréis ahora os digo los pasos, el manual del perfecto anarquista de Malatesta. Y quien pero no antes del manual, porque para vosotros, Pablo y María, tengo aquí preparado algo muy relacionado con lo que estoy diciendo, pero Pepe, si te parece, aquí en el chat está interviniendo José Luis Escobar, que es filósofo, es abogado, es una persona también muy letrada. Y yo creo que vamos a mostrar una captura de pantalla que todo el mundo ha visto en casa durante estos días y está relacionado con lo que estoy diciendo, que es esta. Aquí la tenemos, ¿vale? La está viendo en casa todo el mundo. Bien, Escobar, en este caso, dice que según el artículo 9.2 de la Ley de Partidos Políticos, que se ha citado mucho también en medios estos días, un partido político será declarado ilegal por fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. Y añade, y nos recuerda, que la inducción es también el autor intelectual, es decir, y se le castiga como a un autor intelectual. Esto de aquí, y aquí vamos, lógicamente no vamos a entrar en más porque las redes sí que pueden arder y no queremos tampoco que nos cierren el Facebook de Abacip, ¿podría estar dentro presuntamente de esto que estamos comentando? No, en absoluto. Es un comentario amparado por la libertad de expresión. Él se muestra favorable o muestra su apoyo a esas personas que se están manifestando, pero en ningún caso está induciendo en la violencia ni amparando la violencia ni haciendo apología de la violencia.
nos parecerá mejor o peor. Yo no soy una persona muy cercana a los posicionamientos de Echenique, pero no en absoluto. Pepe, ¿y en qué se diferencia no lo tengo en la cabeza, pero las declaraciones que hizo Trump con los manifestantes del Capitolio? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda del vídeo? No recuerdo sus palabras exactas. Yo recuerdo de la imagen esta que sale con creo que tenía una especie de metaquilato delante, ¿no? Sí. Esto que estás hablando el día antes de la toma. Y tampoco de sus palabras se puede inducir un aliento, porque esto sería la inducción previa o vamos, una inducción al asalto del Capitolio. Tampoco. Ahora, sí que es cierto que en el discurso de Trump existía una violencia verbal soterrada, pero existía una violencia verbal soterrada que sería muy difícil, al menos en el sistema español, desconozco el sistema americano, pero vamos, yo creo que la libertad de expresión está mucho más ampliada en Estados Unidos por el hecho de que en el derecho anglosajón la cúspide del sistema está la libertad. Aquí está la vida, en el sistema continental, pero allí es la libertad. Entonces allí lo veo todavía más complicado de que tuviera cualquier tipo de reproche penal. Y María, Pablo, el asalto que os iba a hacer ahora, porque a Pepe ya se lo hemos hecho y vamos, ha salido pues como nos tiene acostumbrados, ¿no? Muy bien. Bueno, remarcando que Echenique está amparado por la libertad de expresión y es algo que nos parece estupendo y es ejemplo de que en España existe libertad de expresión. Mira, Juan Gassó interviene en base a un poco a lo que íbamos a comentar y es el porqué. Es decir, hablamos de comunicación pública, comunicación política. Cuando ciertos partidos comunican públicamente o políticamente mensajes como lo que estáis comentando, hay una razón detrás. Esta razón podría ser que entienden que sus votantes están de acuerdo con ese discurso y prefieren utilizar un discurso que les va a dar votos más que el discurso acorde a la ley. María, hay Pablo. una razón y hay una estrategia. Ojo, es decir, que aquí no se dará puntada sin hilo. Y la estrategia, en mi opinión, profesional de cierto sector del gobierno, del sector comunista del gobierno, es desestabilizar, es acostumbrar a la sociedad a cierta inestabilidad y a cierta revolución y a crispación. Es que ese es su trabajo. Es decir, ellos, que no se nos olvide, que son comunistas, están en el sistema para cargarse el sistema. Y esto no lo digo yo, es que lo dicen ellos. Ellos no creen en este sistema y han utilizado las herramientas democráticas para intentar saltarlo por los aires. ¿Qué están haciendo? Pues yo os he dicho antes el tema de Malatesta, que si queréis lo podéis buscar y lo tenéis ahí de los anarquistas. Es en una posición de desestabilización constante y continua. En mi opinión, también están utilizando este tema para... Vamos a ver, la izquierda y sobre todo la izquierda radical siempre utiliza el generar un problema para conseguir un objetivo. Ellos están generando como que en España existe un problema de libertad de expresión, perdón, o que en España no existe la plena normalidad democrática. Eso el señor Pablo Iglesias se lo sacó de la manga y, en mi opinión, fue una estrategia muy marcada para empezar con ciertos disturbios que, por cierto, vinieron casi inmediatamente. Casualidad, no sé, yo nunca he creído en las casualidades y menos en política. Es decir, hubo una agitación previa del cabeza pensante y después se genera un conflicto donde no existe. ¿Para qué? Para romper, para obligar, para cambiar leyes. Y no me extrañaría que dentro de poco, pues a lo mejor Pepe lo sabe mejor, empezaran a reclamar cambio de Código Penal, cambio de laxitud en derechos, cambio de la Constitución, quitar el tema de la corona del Código Penal. Es decir, esto es una estrategia marcada para conseguir un objetivo. Han creado un conflicto, han agitado a las masas, han recurrido a la violencia y han culpabilizado al sistema, que al final es lo que hacen. ¿Para qué? Para cargarse el sistema. Y alegan en este caso quizá un problema que no existe y que precisamente es lo que les permite llevar a cabo las acciones que están llevando a cabo. Es decir, una ausencia de falta de libertad, en este caso de expresión, de opinión, y con lo que parece ser que persiguen controlar los medios de comunicación y la comunicación. Es decir, creo un problema que no existe gracias a que eso que no existe a mí me permite hacerlo. Pablo, ¿qué opinas de esto? Pues mira, opino, como dice María, es que es gracioso, porque todo esto viene de antisistemas que quieren vivir del sistema, y de hecho viven del sistema. Eso es muy gracioso, y viendo esas grietas que conocen dentro del sistema, intentan reventarlo desde dentro. Todo esto yo, por hacer un poco de historia hacia atrás, el movimiento en España 15M, que fue un poco el germen de ese nacimiento y resurgir de los
de los indignados a raíz de la crisis, de todo eso que llevó a Podemos a tener una representación primero en aquellas elecciones europeas, donde dio la sorpresa total, luego la irrupción en la política española, con esos modos nunca vistos, donde han ido acostumbrando el oído del español a palabras que... Y a modos que esto ni nos lo hubiéramos imaginado 10 años antes. Ahora vemos completamente normal ciertas expresiones, que ciertos ministros hagan ciertas cosas, que ciertos representantes de partidos políticos muy importantes, con mucha gente detrás, realicen ciertas expresiones como si nos hemos curado de espanto. Nos han acostumbrado el oído. Ha habido un proceso de ingeniería social, pero ya no echemos la culpa solo a Podemos. Tenemos dentro del gobierno el jefe de gabinete, el señor Iván Redondo, una persona que profesionalmente es admirable, es el mayor ingeniero social de la historia. Sobre ese tío se escribirán tesis doctorales porque es espectacular, tiene la capacidad de conseguir que cuando se descubre un escándalo y cosas inasumibles, imposibles de digerir en este país, como por ejemplo un tema de maletas de Delphi, un tema de que tengas una persona que no paga y es condenado y sin embargo sigue en el gobierno, miles de historias que están pasando, es capaz de darle la vuelta, se producen otro tipo de noticias que al día siguiente hacen que todo sea pasado y que aquí no pasa nada, nos están acostumbrando de una manera. ¿Y a dónde voy a todo esto? Está claro que la comunicación en política solamente tiene una razón, que es tener ese rédito electoral. En estos momentos el PSOE es la prueba evidente, tanto PSOE como Podemos, de que gobiernan, que los votantes les importa un pimiento al PSOE y a la izquierda el votante les da igual. Haga lo que haga y los movimientos que haga Pedro Sánchez van a dar igual porque el PSOE tiene un voto bastante fiel, al menos así lo está demostrando en estos momentos la cultura de izquierdas española. Es decir, las elecciones catalanas han visto, en estos momentos la izquierda la representa en Cataluña, por lo visto, el Partido Socialista, y todo va ahí, da igual los devaneos, las decisiones que tomen la persona que esté, lo mal que lo pueda estar haciendo Pedro Sánchez. A donde se está dando ahora un fenómeno más transversal es en la derecha y en las personas que forman ese arco de centro-derecha, donde veremos qué es lo que pasa. Y ahí es importante, y ahí sí que se está debatiendo ahora qué es lo que electoralmente esa comunicación tiene que ser para nuestros votantes, qué es lo que decimos, o para ya no los votantes propios de un partido, sino para ese arco. Eso es lo que teníamos que entrar, ese arco de votantes que van del centro a la derecha y una parte de la izquierda. Más sensata que lo que se está viviendo. Pablo, yo estoy de acuerdo contigo en parte de tu argumento, pero con tema de Iván Redondo, que a mí también me parece una persona bastante... Mira, en Estados Unidos ya se existía el spin doctor, pero aquí se ve que lo acabamos de descubrir, pero bueno, bien. Pero yo no le doy tanto... Yo no creo que Iván Redondo sea tan bueno. Mi opinión es que el resto son muy malos. Entonces, claro, hombre, porque que me digas tú que es que Iván Redondo es un genio porque utiliza la técnica que se ha utilizado toda la vida. No he dicho que sea un genio, no he dicho que sea un genio, pero... Bueno, porque desvía la atención. Bueno, pero es que hay gente que compra ese discurso. Es fácil con los medios de discurso comunicación bien untados, eso también es bueno, verdad. Sí, y es fácil con una oposición dormida, desmayada y mirando al universo esperando que venga la inspiración divina. Es Hombre, decir, Iván, diseminada también. Iván Redondo, yo lo recuerdo, a ver si quizás no os acordáis, yo es que el otro día lo estoy viendo, es decir, en sus estrategias, que eran estrategias muy televisivas, ¿vosotros os acordáis que el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, nada, la semana de estar en Moncloa apareció corriendo, haciendo deporte y acariciando a los perros en la puerta? ¿Se acordáis, verdad? Hay gente que no se acuerda, porque cuando uno ve una imagen que le produce cierto sonrojo, pues trata de olvidarlas, ¿no? Pero a esto luego le siguió, eso es, el tema del Falcon. Quizás estoy de acuerdo con Pablo en que Iván Redondo ha vendido una imagen muy televisiva, pero muy sencilla, para un público acostumbrado a consumir eso tan sencillo. Y os voy a poner un vídeo, a ver qué tenemos que opinar o qué tenéis que opinar respecto a eso. Pepe en el tema jurídico y también de comunicación, por supuesto, y vosotros en el tema también de lo que es la imagen. Lo digo porque aquí lo tenemos y lo compartimos. Aquí está. Aquí los estáis viendo. Esto que también entendemos que está amparado en la libertad de expresión resulta violento para mucha gente. De hecho, a mí me resulta violento. Y raro, nos resulta un poco raro. O sea, que venga parece que señora... está preparado, ¿no? Eso está más preparado. Y de pronto esto, ¿sabes? En España, que tenemos muchísimos problemas, pero el antisemitismo creo que no está entre nuestros problemas. Tenemos otros, pero ese
Vamos, o si alguien tiene datos, por favor que me los dé. Yo aquí os pediría... Esa chica se define como socialista en una entrevista que le hicieron. O sea, que bueno, el fascismo es socialismo, es una de las variantes del socialismo. Sí. Pero quiero decir, aquí desde el punto de vista jurídico, Pepe, ¿esto cómo se podría calificar en cuanto a lo que estamos hablando a día de hoy? Y luego María y Pablo en cuanto al punto de vista de la comunicación. Pues efectivamente creo que en las declaraciones o en la arenga que muestra esta señora durante ese acto, sí que hay un componente claro de discriminación, de antisemitismo, y podría estar tipificado penalmente. Porque eso ahí sí que hay una lesión clara y se incurre claramente en un tipo penal. Ahí sí. Después, en el resto, yo creo que ahí siempre yo creo que está amparado por el hecho de la libertad de expresión, que haya personas que se quieran organizar o juntar o manifestar para hacer un homenaje a la División Azul. Yo creo que eso forma parte del amparo de la libertad, del ámbito de amparo de la libertad de expresión. Ahora, en el contenido del discurso, si efectivamente hay unas declaraciones marcadamente antisemitismo y tal, ahí sí que se podría estar incurriendo en un tipo penal. Pablo, María, vosotros desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo entendéis esto? ¿Cómo lo veis? Pero cuando te refieres al punto de vista de la comunicación, ¿a qué te refieres? Sí. Porque a mí una de las cosas que más me llama la atención, Pep, es que ahí va todo el mundo sin mascarilla. O sea, estamos todos locos. Discúlpame. Además de verdad. Que 5 piraos estén ahora hablando de la División Azul sin venir a cuento. Me refiero efectivamente, es decir, en este caso, ¿por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué se autoriza? ¿Y por qué se le da tanto bombo? Y de hecho, pues volvemos. Yo es que no quiero parecer la conspiranoica del grupo, pero volvemos siempre a unos hechos. Es decir, ojalá tuviera aquí, como en mis clases, una pizarrita para poder hacer el timeline de los hechos que están ocurriendo. Y de pronto acabamos con un antisemitismo diciendo verdaderas barbaridades en una España donde no las hay. ¿Por qué? Pues no, vuelvo a lo mismo: crispación, división, enfrentamiento, bullición social, desvío de atención a otros verdaderos problemas que están ocurriendo. Mira, aquí añade en el chat José Luis Escobar, añade que tanto Goebbels como Iván Redondo son capaces de ocultar el daño causado por sus gobiernos al bien público, haciéndoles creer que son los únicos capaces de solventarlo. Juan Gasó añade que, con permiso, el gran gurú no es ni Redondo, ni Sánchez, ni Iglesias. Dice que es Felipe González, que convirtió el sistema educativo en sistema adoctrinador. Y Manuel González dice que este mitin extraño que ya ha sido denunciado por varias asociaciones. Yo si me permitís, por lo que ha dicho Juan, más que Felipe fue Rubalcaba, que es el que impulsó la LOCSE. Ah, pues sí, que es verdad, sí. Bueno, y Manuel González también aquí añade y dice: veo, que no sé dónde lo ha visto, que eso duele menos que el rapero Hasél. Y ver todo el vídeo, hasta un cura, entiendo que se refiere a que hay también un cura en el acto de los siempre hay un cura en cualquier parte de España. Está el cura, el alcalde y el Guardia Civil. Y de hecho, mira también esto que quiero... Esto que tenéis aquí también interesante mientras comentas. Sí. Digo, porque esto pasó a principios de año y no ha pasado nada ni se ha dado tanto bombo. La normalidad democrática es esto. Pero, Pep, escúchame, si es que si tú te vas a otros países, aquí nos pensamos que es que esto solo pasa en España. Francia, 7 años de prisión y 75.000 de multa cuando haces apología del terrorismo. Italia, 15 años de prisión por apología del terrorismo. Alemania, 3 años de cárcel por incitar al odio. Es decir, esto pasa en todos los sitios, en todos los lugares donde existe una democracia real, que en España existe una democracia real. Que se haya liado parda en este país porque un rapero del 3 al cuarto haya entrado en la cárcel con delitos más que justificados, a mí me parece indignante. Y alguien se lo tenía que hacer mirar y, sobre todo, por favor, pensar más allá, mirar la estrategia, mirar el timeline, mirar los hechos, que esto no es casualidad, pero ni muchísimo menos. Yo sí que me gustaría decir que, efectivamente, España ha padecido terrorismo hasta hace 15 años. Es decir, las víctimas del Grapo o los familiares de las víctimas del Grapo están vivas. Los familiares de las víctimas de ETA están vivos. No estamos hablando de la guerra de Troya, donde si uno en su letra dice pues que se mueran todos los troyanos, en fin, nadie se ofenderá ni estarás vulnerando la dignidad de ninguna persona. Mientras que este tipo de ofensas a la memoria de personas que fallecieron en
prácticamente en democracia, porque los actos del Grapo ya son en democracia y los de ETA, pues, hubo algunos fallecidos previamente, pero mayoritariamente son en tiempos de democracia. Entonces es un reproche social actual, que no se está persiguiendo nada que no lesione la dignidad de otro. Tal cual. La pregunta que también Manuel González, que hoy está muy activo y se lo agradecemos muchísimo. En España, él afirma, se hace apología del franquismo. ¿Eso es libertad de opinión? Se hace apología Es una del franquismo. gran pregunta, por cierto. Apología del franquismo, ¿en qué sentido? Es decir, que Claro. ¿en qué sentido? Es decir, hacían muy buenos trasvases los gobiernos, hacían muy buenos pantanos los gobiernos de Franco. Hombre, yo creo que eso está dentro de la libertad de expresión, ¿no? La valoración o la crítica a una gestión. Ahora, si tú me dijeras que se está burlando de los muertos, en fin, de la guerra civil o de los represaliados o tal, pues entonces a lo mejor sí que estaríamos ya en el capítulo de estar ofendiendo la memoria de personas, de familiares, etcétera. Sí, porque Yo creo que además Pablo Hasél, a día de hoy tenemos a gente que es profranquista, me parece también increíble, pero bueno, existe. Pero escúchame, que también tenemos a carlistas. O sea, que es que tenemos de todo un poco. Todavía quedan carlistas. Bueno, una cosa, Manuel. Y fue más sanguinaria las guerras carlistas que la guerra civil, pero de lejos, más. Perdón, es que también, bueno, Manuel González insiste, yo creo que un día lo tendríamos que invitar en directo, y no lo digo de broma, ¿eh? Manuel, te queremos. Al próximo te vienes. Manuel comenta, dice, las familias de las víctimas del franquismo están vivas y les pedimos que pasen página. Yo creo, Manuel, que en este caso no estamos tratando eso. Se está tratando en este caso el tema de los delitos de odio. Una opinión de que alguien pase página. Pero ¿quién pide que pase página? Porque en este momento existe una ley de memoria histórica, existe una serie de cosas que yo en eso, Manuel, aunque me encantaría estar contigo en vivo y en directo, en eso no estoy de acuerdo. Claro, yo entiendo que quizá hablar de la generalidad es hablar, y no me refiero de la catalana o de la valenciana, es hablar del entorno de uno. Es decir, cuando quizá Manuel dice que les pedimos que pasen páginas, es lo que él recibe a través de medios de comunicación o a través de, no sé, de gente cercana. Y José Luis Escobar nos dice, después de 2016 y sentencias del Tribunal Constitucional, solo se puede acusar de inducción o apología del terrorismo si existe intención del autor de causar o provocar en otros acciones delictivas. Dice, hoy Hasél no sería condenado por apología del terrorismo por faltar, ese elemento. Dice que responde al acomodo de 2 directivas europeas este cambio en el Tribunal Constitucional. Ya, pero resulta que justamente en una de las letras que nos ha leído María antes, lo que está pidiendo es que vuelva a Terra Lliure, que vuelva al Grapo o que vuelvan a actuar. Es decir, ahí hay un límite, ¿eh? Ahí hay un límite. Porque me valdría la teoría de decir que ninguna de estas organizaciones están ahora activas, o de hecho creo que las 3 están oficialmente disueltas, al menos está así, las otras ahora no lo podría precisar, y ese sí que sería un argumento, ¿no? De decir, bueno, cuando estoy hablando de los actos, de tal. Ahora, está pidiendo la vuelta, está haciendo apología, está haciendo propaganda de la acción terrorista como acción política. Tal cual. Tal cual. María, Pablo, Pepe, ¿os parece que pongamos el vídeo que hemos comentado antes, que ya lo ha visto mucha gente, pero quizá haya gente que no lo haya visto, de esa detención de Pablo Hasél en Barcelona, y no con ánimo de darle más cancha, sino para que veamos, pues eso, es decir, viva la lucha, no nos van a parar. Que, por cierto, para quien no lo sepa, porque a lo mejor la gente no lo sabe, después de que este hombre entrara en la cárcel, la abogada de este chico, de este artista, rapero, exactamente, pues afirmó que este señor era un preso político y que, espera, que esto, Pepe, te va a encantar. La policía había torturado a manifestantes que habían ido a defender la libertad de expresión y que España había sido condenada internacionalmente por torturas. Y esto lo dijo, podéis buscarlo en la hemeroteca, en el programa 4 al día del señor Joaquín Prats el 23 de febrero. Claro, es que hemos perdido todos la cabeza en este país. Las condenas que hay, y ahora estoy hablando de memoria, pero las condenas que hay contra España en el sentido de las torturas, las más recientes, que te hablo de a lo mejor de hace 15 años o tal, eran en todo caso porque no se habían investigado debidamente. Es decir, que no era directamente que se condenara al Reino de España por que se hubiera probado que se hubieran producido estas torturas en el caso de terroristas. Estoy hablando yo. Esto de que torturan a manifestantes. Sí, la policía ha torturado a manifestantes. Ya, eso me queda ya muy lejos. Es decir, que ya lo veo harto difícil. Otra cosa es que
hayan sufrido golpes o lesiones como consecuencia de la acción policial, que eso es una cuestión distinta. Mi pregunta, Pepe, es, ¿y esta era la abogada de este señor? ¿En pleno directo puede decir y quedar impunidad absoluta de que la policía ha torturado a los manifestantes? Porque bueno, a mí que me diga ya que es un preso político me detecta que esta tía no tiene ni idea de jurídico. No, pero sí que tiene idea, porque no es una cuestión ya tanto jurídica, sino que es una cuestión propagandista. Claro, pero es que hace el ridículo. O sea, ¿cómo puede decir alguien que en España tenemos un preso político a un rapero? Pero la presión internacional, es decir, que claro. la batalla de la propaganda es una batalla distinta de la jurídica y a veces los caminos se entrecruzan, ¿no? Es decir, cuando te preguntan si es bueno que un abogado haga declaraciones o no, pues depende del caso. Y del abogado. Sí, depende, exacto, de la capacidad de expresión que pueda tener ante los medios, pero depende de que a lo mejor sí que quiera colocar un mensaje o que sí que se contextualice esto dentro de una acción más internacional, de darle propaganda al asunto, precisamente por lo que hablabas tú antes, del desgaste de las instituciones, ¿no? de la venta constante que vamos sufriendo desde el año 2017 a esta parte, de la idea que se está transmitiendo de que España no es un país democrático, que no es un Estado de Derecho. Y pues que sepáis que esta historia no tiene pinta de acabar muy bien porque varios sindicatos de policía ya han emprendido acciones legales contra esta abogada por el tema de las torturas. Podríamos afirmar que en España existe la libertad de expresión, porque para empezar no podríamos estar aquí ni se podría alentar a la gente que salga a las calles a luchar por la libertad de expresión. Es decir, es un poco una paradoja, ¿no? Pero se ha estado vendiendo, o parece ser que se ha estado vendiendo desde los medios y ciertos partidos, y quizá en base a que ese electorado pues gusta de consumir, se ha vendido una realidad paralela o alternativa. Esto tiene mucho que ver tanto con la, en este caso, prostitución jurídica, si podemos llamarlo de algún modo, como con la manipulación de la comunicación pública. Mira, aquí encajamos todas las piezas. Cuando tú no crees en las instituciones y volvemos a lo de antes, y tu objetivo es cambiarlas, porque ese es el sentido que tiene Podemos, hablando claro, ¿no? Podemos, y efectivamente por los partidos que no creen en el Estado, pues en cada uno de sus ámbitos territoriales, ya sea Bildu, Esquerra o el BNG o alguno que me dejaré. Cuando tú no crees, lo que estás es en un combate dialéctico, en un combate propagandístico para desgastar esas instituciones y hacerlas a los ojos de la comunidad internacional parecer lo que no son. Pablo, ¿qué opinas? Pues yo lo que veo es que al final todos estos movimientos para cambiar el orden, digamos, necesitan de mucha gente cabreada, de mucha gente en tensión. Realmente ese es el fuego que se necesita para hacer hervir una sociedad, para que encender las calles, que realmente es lo que hacen que estas situaciones lleguen a buen término para sus intereses. Sí que es verdad que deberíamos también entrar un poco en el análisis de quién organiza, quién está detrás de todas estas cosas. Está claro que en todas estas manifestaciones hay gente que de corazón le duele, porque está desinformada y piensan que a una persona, a un artista, entre comillas, lo están metiendo en prisión por un tema artístico o por un tema de libertad de expresión. Pero es que no es así. Es que no es así. Al final se ve un mogollón de menores de edad que no creo que estén apoyados por los padres. No sé, padres pueden haber de muchísimos tipos, pero yo desde luego no sé hasta qué punto, no sé, igual en Cataluña como está el tema de que hay padres que son los que inculcan también ese independentismo y defender con todos los medios y la violencia y lo que facha falta la revolución, pues puede haber. Pero es que no me creo que unos padres puedan alentar a sus hijos, todas las tardes se hacen las 7, va, hijo, va, coge, yo qué sé, llévate el paraguas ese o llévate el hierro de azuzar la chimenea, venga, vamos a pegar. Pero mira, Pablo, hay una cosa, escucha, hay una cosa que antes del conflicto entre la independencia o el seguir formando parte del Estado, entre la izquierda o la derecha, hay uno más antiguo, que es el más antiguo de todos, y es los que se sienten arriba y el de los que se sienten abajo. Y las generaciones que vienen nuevas siempre quieren participar de los que se sienten abajo para cambiarlo de arriba. Entonces es un conflicto generacional lo que estamos viviendo. Sí. Un conflicto generacional que estamos viviendo desde el año 2014 o desde el año 2008, si quieres lo situamos con el inicio de la crisis, donde una generación nueva que viene de un desencanto con el sistema, porque lo fácil siempre es culpar como chivo expiatorio a la estructura
del no buen funcionamiento coyuntural de la economía. Entonces viene de ese desencanto y por eso apoya o se siente amparada en todas ese tipo de acciones propagandísticas que vayan contra el sistema, que vayan como los de abajo contra los de arriba, ¿no? Como la solución a sus problemas cuando un cambio de sistema, pues, en fin, únicamente es un cambio de normativa. Es como aquello de las constituciones providenciales, ¿no? Sabes que en España, en el siglo XIX, cada 20 minutos se cambiaba de constitución, como si por el hecho de aprobar una constitución nueva, pues al día siguiente íbamos a ser todos mejores, tendríamos una mejor posición social, etcétera. Yo lo que entro, Pepe, es que la pólvora no se incendia si no hay una espita que azuce, no hay algo que empiece a ¡pum! Sí que es verdad que en muchos de estos movimientos siempre aparecen grupos, ya no digo organizados o no, parecen profesionales. Es verdad que en manifestaciones que han sido tranquilas, llega el momento en que conecta la televisión y ahí es cuando hay como consignas, venga, ahora que está la tele enchufada, ahora que hay en directo, y luego paran, te lo digo porque me lo dicen personas que son testigos, que son periodistas, que están cubriendo directos, y dicen, coño, mientras dura el telediario, están todo el directo, una violencia pero extrema y tal, y no sé qué, coño, es acabar la emisión del tal y empieza a bajar la cosa. Pero es que es todo así. En las protestas universitarias que tenemos aquí en Valencia, ahora cada vez menos, porque lógicamente la situación no lo permite, es gracioso porque siempre era lo mismo, el azuzamiento por parte de algunos sindicatos, dígase a RAN y demás, que están contiguos a ciertos partidos políticos, en los cuales azuzan estas cosas, el alumnado en sí, pues hace sus cosas, pero siempre era lo mismo. Aparecían gente que no se ha matriculado en la universidad en la vida, sin embargo son los primeros en destrozar cristales, en coger los extintores, en inhabilitar plantas enteras durante semanas porque las dejan destrozadas. Pues lo mismo está pasando también en las manifestaciones en plena calle. Yo no me creo que la gente normal, lo primero que le apetece cuando está protestando ante algo social es coger y destrozar el mobiliario público, o romper un cristal, o robar, por ejemplo, en las tiendas de la Milla de Oro de la ciudad. Es que eso no es muy normal. Hombre, en Valencia tenéis un alcalde que yo, con todos mis respetos, su único logro era que iba en bicicleta al trabajo hasta que se descubrió que no era cierto, que eran simplemente fotografías que se hacía este hombre Ribó pues para vender una imagen de medio ambiente que luego no era tal. En este caso el alcalde también, ¿no? Parecía alentaba a todo esto que estáis comentando. Es decir, siempre detrás está claro que hay un interés político. Y está claro quizá también, y lo digo con contundencia, que hay un interés político porque hay un consumidor político que aplaude y que jalea este tipo de actuaciones, que cree efectivamente también que no hay democracia, que quiere luchar por la democracia, pero quizá el peor de todos ellos es el que sabe que esto no es así, pero lo utiliza, manipula, genera violencia y causa víctimas. Por ir cerrando ya, porque hemos pasado ya la hora, en el Facebook, que esto está ardiendo, y María, te vamos a pedir a ti que cierres, si no te importa. Bueno, populars de Vallès diuen, dicen que nunca venden que lo que se cante en los medios por esa persona que metes en la cárcel por artista. Es decir, bueno, a ver, básicamente, que se refieren a que hay que ser un poquito, hay que saber discriminar, ¿no? En cuanto a los medios. José Luis Escobar, ojo, las costumbres de los gobernantes y las leyes de los pueblos hacen de las bestias hombres y de los hombres bestias. Lucas Domínguez dice que Ribó vende, pues como si fuera una pescatera. Y luego Manolo González, que lo vamos a nombrar miembro ABACIP, yo creo que premium del año. Dice, está totalmente de acuerdo con todo lo que se ha estado comentando. Dice que hay mucha gente que no cree en las instituciones y que eso también es culpa de todos, de muchos años de desentendimiento, de corrupción, y que se trata de que tenemos que hacer pues, instituciones mejores y transparentes. María Barrios, por ir cerrando. Don Pep Rubio, ¿cómo ha visto usted el debate? Que nos pregunta usted mucho a nosotros, pero nosotros a usted poco. ¿Cómo ha visto usted el debate? En este caso, yo creo que Pablo Hasél tendría que haber hablado primero con Pepe Morgan y haberlo contratado él en lugar de poner a su novia de abogada. Y luego, yo lo tengo clarísimo. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho. Se manipula públicamente. Pero, como digo, es decir, ya no sé qué es peor, si manipular y engañar o ser consciente de esa manipulación y utilizar a la gente para que genere una violencia que únicamente tiene como rédito unos votos que van a darle un sueldo a una persona, o como lo quieran llamar estos señores, señoras, que si no fuese por eso no estaría trabajando en ninguna parte porque no tiene ningún tipo de capacidad más allá de generar odio. Y me refiero, y lo digo claro, a Podemos. Y como cómplice al Partido Socialista. Y esto es así. Claro, porque ambos dos, y con esto creo que podemos acabar, para ellos el fin justifica los medios. Pues María Barrios, Paula Carreras, Pepe Morgan, Abacipers, gracias por seguirnos
un día más en estos directos. María, cierra. Semana que viene, Pep, semana que viene, ¿no? Cuéntanos tú a quién tenemos el viernes que viene. Semana que viene, que y a un nos va a hacer músico. falta también un abogado, ¿eh? Porque como a Manuel Lorenzo le dé por hablar, Ahí de verdad que nos hace falta, de verdad, abogado. ahí. Manuel Lorenzo es el hombre que más secretos turbios conoce de la provincia de Alicante. Es un gran fotógrafo, un gran Y profesional. parte de Valencia y Murcia. Y de Siberia. Pues don Pepe, don Pablo, doña María, muchísimas gracias. Bueno, a Hasta vosotros. el próximo tus directo. Un placer. Gracias. Gracias a todos los Abacipers. Adeu. Hasta luego. Ya estamos fuera.